Está claro que en la vida y en el pádel no hay nada perfecto, pero si algo se puede acercar a la perfección es que cuando esa pala salga en la ciudad de esa jugadora o jugador y que es jugadora o jugador termine ganando el torneo de su ciudad. Y eso es lo que hizo Bea González con su nueva Bull Padel Pearl. Y por eso hoy te la vamos a contar todo lo que lleva, cómo es y cómo se comporta en pista. Así que vamos allá, ¿no? Vamos con las especificaciones técnicas de esta Bull Padel Pearl de Bea González. En primer lugar, podemos ver claramente que es una forma de diamante. En el plano tenemos Fibrix y en el núcleo tenemos Multi-EVA, lo que nos deja un tacto un puntito por encima de medio y se ve bastante seco, la verdad, muy característico ese tacto seco de Bull Padel. ¿Por qué? Pues como comentaba, en el núcleo tenemos Multi-EVA. Son dos tipos de densidades, pero está colocado en forma de sándwich. Entonces lo que nos deja es ese tacto tan característico seco de Bull Padel. La verdad que para ser una pala de mujer tiene ese puntito de dureza por encima de medio que no solemos ver y no estamos acostumbrados a ver. Como comentaba, además de tener una forma de diamante, tenemos el balance y el punto dulce situados en la parte superior, lo que al final nos deja un balance alto, pero gracias a su peso, que está entre unos 350 y 360 gramos, no pasa de ese peso. Al ser una pala de mujer tiene ese peso un poco más reducido. Se hace una pala bastante manejable y ligera pese a tener esta forma y ese balance tan alto. Bajando al corazón tenemos el Air React Channel, también muy característico en las palas de alta gama de Bull Padel, lo que nos va a quitar un poquito de peso en el corazón y nos va a ayudar a la aerodinámica de la pala. También tenemos la pieza de Vibra Drive antes de bajar al puño para reducir vibraciones, y el puño la verdad que diría que es un tamaño estándar, pero tirando más a largo que a corto. La verdad que la mano cabe con total comodidad y la cuerda sale desde el centro del tapón y es una cuerda tipo soga con muñequera. Así que esto sería todo en cuanto hablamos de las especificaciones técnicas de esta Bull Padel. Perdón, miento, se me olvidaba el rugoso. Hemos pasado de un rugoso 3D en puntitos a un rugoso 3D en forma de flechitas, muy parecido al que vimos en la Starby Drags, que lo llamaban en Starby Racing Tech. Así que eso sería ese cambio por parte de esta Bull Padel Pearl. También tenemos el Custom Weight System de Bull Padel para poder hacer la pala más o menos cabezona. Y nada, ya os he contado todo, además de enseñaros lo bonita que está para este año con esos colores blanco, azul marino y dorado. Y ahora vamos a ver cómo se comporta en pista, ¿no? Vale, Sergi. La más dura de lo que pensaba, ¿eh? De momento dureza seca, no me parece muy reactiva y bastante fácil de mover. ¡Uah! Vale, bueno, en defensa lo que me ha parecido es que es una pasada. A pesar de la forma me parece súper ágil. No sé exactamente cuánto pesará, pero muy fácil de manejar. Luego el punto dulce me ha parecido bastante amplio y me ha sorprendido bastante el tema de la dureza, que yo pensaba que iba a ser blandita y para nada. O sea, se me ha hecho de momento en fondo de pista más dura de lo que pensaba, quizá una dureza intermedia, por poner un ejemplo, quizá más dura que la ST4 incluso, y el tacto bastante seco. O sea, no me parece muy reactiva de momento. Vamos a ver en ataque. ¡Oh! Uf, durita, la verdad, me mola. El tacto tengo que empujar bastante la bola. Tírame derecha si quieres ya, ¿sí? Directamente. Sí, revés ahí. Joder, tío, de verdad, qué locura. Me desinflo ya, de verdad. El chico no quiere, no, me da, me busca el cuerpo, Es Delphi, Bien, de momento en volea confirmo lo que pensaba, que es un tacto bastante seco, es decir, no pongo la pala y rebota muchísimo, tengo que acompañar con ella. Y lo mismo, en red bastante ágil, a pesar de la forma. Obviamente no se mueve como si fuera una pala redonda, pero para ser una pala de potencia me permite adelantarme al tiro, así que bastante bien.
Perdón. Ah. Vale, en juego aéreo me parece una pasada. O sea, coge la aceleración de una pala de potencia, pero es súper fácil de armar y mover. Entonces me mola bastante por eso. Sí que es verdad que lo que más me está enganchando a la pala y lo que me está gustando de verdad es el punto de dureza. O sea, me parece que para una pala que en teoría es de chica, que de normal suelen ser más blanditas, me parece increíble. O sea, no había probado una pala todavía de chica que fuera con este punto de dureza y me gusta bastante. Lo que digo, es un punto de dureza que no es reactivo, es seco. Entonces te permite quizá acelerar sin que despida muchísimo. Así que es verdad que tienes que acompañar con el golpe. Por arriba la verdad que estoy encantado. Vamos a ver quizá ahora en la pegada a ver cómo sale. Ay. ¡Ay, un pelo! ¡Buah! Muy fácil. ¡Ay, no! ¡Uf! Me ha encantado. En líneas generales, muy recomendable. Quizás puede ser la bull paddle que más me ha gustado desde hace tiempo. Por arriba, en el remate. Me parece una pala que, claro, al tener una dureza bastante seca, quizá para el remate por 3 no me coge el kick tan fácil como quizá con una pala un poco más blandita, pero en el remate plano despide muchísimo. En el remate por 3, realmente, esta última que he enganchado, que la he cogido bastante por arriba, sí que me ha subido bien, pero creo que el remate que premia con esta pala es el plano. De todas formas, en forma de conclusión, yo creo que una pala súper completa, muy manejable, a pesar de ser de potencia, no quita que luego el cabeceo no ayude, un punto dulce muy amplio, el rugoso es un rugoso 3D prácticamente, voy a enseñarlo a cámara directamente, el rugoso, que es un rugoso 3D prácticamente imperceptible, casi no se nota, pero sí que es verdad que, pues bueno, la estética de la pala me ha gustado bastante también y la dureza también, estoy encantado, me parece que es algo que no había visto todavía en una pala de chica que fuera pues bastante dura y me ha sorprendido bastante, sin duda me parece una recomendación excelente si se busca una pala de potencia que sea ligera. Así que hasta aquí esta review sobre la pala de Bea González, la bull paddle Pearl, sin duda que una pala con un debut idílico y esperemos que seguro que le vaya muy bien esta temporada. Recordad suscribiros al canal de Zona de Paddle por aquí para no perderos ninguna novedad en el mundo del paddle y por aquí os dejamos otro vídeo que sin duda no te puedes perder. Y yo me despido porque el vídeo pues se termina aquí.